Bien, mis hermanos, damos gracias a Dios. Aquí estamos nuevamente en otra jornada para la crianza y la educación de nuestros hijos en este programa para la familia. Me da mucho gusto verlos. Me encanta tenerlos presentes y todo esto lo estoy diciendo en esa visión que me da saber cómo se está moviendo nuestro ambiente alrededor de los programas de la iglesia. Sé que Dios está permitiendo cosas muy buenas. ¿Y en quién más podríamos esperar? ¿Quién otro podría hacerlo sino Él? Gracias a Dios porque todavía tenemos tiempo para corregir, tiempo para perfeccionar todos los ambientes nuestros y darle lugar a ese Dios, organizando las cosas de una forma adecuada, de una forma correcta. Iniciemos nuestra actividad con oración. Vamos a pedirle a Dios que nos dirija en esta noche. Padre de gloria, estamos ante ti, gustosos de estar congregados, entendiendo que en el centro de toda esta congregación te encuentras tú. Y sabiendo, Dios mío, que tu propósito con cada uno de nosotros es de gran valor, es construirnos, es salvarnos y es llevarnos a entender la misión que tenemos, la responsabilidad que nos has entregado de desarrollar nuestras familias, Señor, en un plan de crianza y educación que coloque todo en orden en el ambiente de nuestros hogares. Gracias, Padre, porque todo eso es posible con tu ayuda. Es posible que nosotros nos superemos, que nosotros resolvamos las cosas inconclusas y es posible que nosotros corrijamos lo que se puede corregir en orden a nuestros yerros anteriores. Padre, en el nombre de Jesucristo, entonces estamos delante de ti. Dirígenos, háblanos, exprésate y mediante tu Espíritu sustenta la condición moral y espiritual de esta reunión. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Mirando todas las inquietudes que los hermanos han enviado al correo de la iglesia en relación con este programa, y vamos a mantener claro el correo. Yo creo que al final se los vamos a escribir para que ustedes lo recuerden siempre y puedan comunicarse. Vamos, hermanos, a dedicar el tiempo de esta reunión resolviendo inquietudes, porque veo que en muchos se ha generado no solo preocupación, sino que a veces noto un poquito de angustia ante las inquietudes normales que este tipo de programas produce. Y quiero irles dando las pautas que de parte de Dios podemos dar como respuestas a muchas de esas inquietudes para poder continuar adelante con la enseñanza, dejando claro algunas cosas básicas. Se me pide entonces, en primer lugar, y esta es una pregunta a la que le voy a dar respuesta, se me pide que dé ejemplos de los muchos sentidos del orden. Aclaro, de eso vamos a seguir hablando, ¿no? Es precisamente por allí donde va la instrucción, que nosotros descubramos esos territorios del orden
en que nosotros debemos ir metiendo a nuestros hijos y que debemos aprender a hacerlo en el tiempo justo que corresponde a este trabajo de formación que se tiene que estar haciendo sobre ellos, y que este punto del orden no es todo el trabajo, es un área, pero es área que debe iniciarse desde muy temprano, lo decíamos en la reunión anterior, tiene diferentes frentes también. Entonces, esos frentes son los que vamos a analizar, y nosotros podemos colocar, digamos, varios ejemplos del uso que hagamos de este tema del orden, de los sentidos que tiene, que se pueden aplicar, y que nosotros debemos ser pues cuidadosos en tomarlos en cuenta. Nosotros debemos darles pautas y criarlos en relación, hablando de los sentidos del orden. Entonces, nosotros debemos enseñarlos a ellos a que sepan ubicarse en el orden de la jerarquía familiar, entre otras jerarquías, ¿no? Porque no solo es la familiar, es en el orden de la jerarquía de la sociedad espiritual, que es la iglesia, ¿ya? Ese ubicarse en el orden jerárquico de la iglesia, ese ubicarse en el orden jerárquico de la sociedad en general, ¿no? En cualquiera de estos casos es fatal la anarquía. Y no es extraño que precisamente el descuido en esto haya producido esos efectos desastrosos en la formación de los hijos, porque no se tuvo el cuidado de cultivarlos, de orientarlos y ubicarlos en el funcionamiento del orden jerárquico en todas estas condiciones. De hecho, esto lo vamos a trabajar en detalle. Hablamos también de de otro sentido de orden, que es el de la superioridad de las personas superiores sobre las cosas. ¿Ya? Las personas son superiores a las cosas siempre. Cuando digo siempre, hermanos, eso es incuestionable. Y este es un error de crianza enorme. Y fíjense que esto tiene que ver con orden, ¿no? ¿Ya? Orden. ¿Qué trabajo hago yo para confirmarle a mis hijos que las personas son, digamos, definitivas, que las cosas a veces son accesorios
las cosas nunca van a ser definitivas como lo son las personas. Fíjense que esto es un trabajo serio que se debe hacer en el hogar. Es una cosa bien elaborada, es una cosa hecha con inteligencia. Hay que criar dando modelos válidos, porque a veces se los decimos en palabras, pero cuando ellos ven el ejemplo de los padres apegados a cosas y despreciando a las personas, a veces despreciándolos a ellos mismos por las cosas, entonces se rompe todo el ordenamiento y de hecho las implicaciones de eso son implicaciones muy, muy tristes, ¿ya? El lugar de Dios en relación con todo lo otro. Fíjense que ese es otro elemento de orden. El lugar de Dios en relación con el todo, con el resto. ¿Qué lugar tiene Dios en la vida de ese hijo, de esa hija? ¿Qué peso tiene Dios realmente sustentando la existencia de un hijo nuestro? A veces ese descuido en un área como esta que debió trabajarse muy tempranamente, porque es de las cosas que exige que se trabaje lo más temprano posible, porque los primeros años son de enorme posibilidad del desarrollo de la sensibilidad espiritual, ¿ya? Entonces, cuando yo direcciono a mis hijos muy temprano hacia Dios, estoy estableciendo en ellos un patrón de orden válido y salvador. Eso es, pues, una cosa definitiva, una cosa importante. Y el orden jerárquico en el propio ser. Fíjense ustedes que es otro nivel. Orden en la propia persona, en el ser de la persona. Eso, él debe aprender a jerarquizar sus condiciones internas. Él debe aprender a colocar todo en su sitio, porque solo desde el sitio correcto en que todo esté es que funciona idealmente un ser humano. Y fíjense que son áreas que se trabajan muy poquito. Y cuando vamos a ver el efecto de la educación, hermanos, eso es un desorden terrible, porque cada elemento de la formación educativa está demandando prioridades o lugares preferenciales, de modo que el ser interior de todos estos niños luego o jóvenes en función de su educación se vuelve una cosa sin nada estable, no hay criterios de fondo, él no ha definido nada, no tiene cómo definirlo, porque no le han dado pautas, porque nadie lo ha trabajado para aseverarlo, para afirmarlo, en la claridad de lo que debe ser todo esto. Entonces, esto produce mucho daño, esto produce mucha descompensación, ¿ya? Y las prioridades, por ejemplo, que la persona debe establecer en la vida. Coloquemos aquí este punto quinto, prioridades. En la vida. Eso es orden. ¿Qué es primero? ¿Qué sigue después? ¿Qué se deja de último? ¿Qué se deja de último? ¿Ya? Entonces, cuando nosotros podemos definir
en función de las cosas que queremos que ellos hagan, debemos saber a qué le deben dedicar el tiempo preferencial. Y fíjense ustedes que no solo es saberlo, sino aprender a guiarlos desde muy temprano para que después con el tiempo no se esté luchando con una condición muy afectada, muy dañada, y luego a la fuerza y con violencia se pretenda imponer un reordenamiento cuando eso se pudo hacer fácil muy temprano en la vida. Fíjese que esos son solo ejemplos, ¿no? Allí les he colocado cinco sentidos del orden. Y hay más, hay mucho más. Pero hay cosas que resultan dentro del orden jerárquicamente superior a otras. Entonces vamos a ir trabajando las más importantes primero y luego, si el tiempo nos lo permite, le dedicamos tiempo a otras. Pero es que, hermanos míos, es como entender que esto es definitivo. Fíjese, la mayoría de nosotros a veces se nos van los años y no entendemos que estos son áreas de trabajo serio en la crianza y que esto es una cosa imprescindible de la formación de nuestros hijos. Pero, hermanos, solo después cuando vemos los efectos del deterioro de la vida de ellos es que tratamos de hacer algo por esto, cuando ya hicimos todo el trabajo en un sentido distinto. Y a pesar de eso, podemos decir que todavía hay forma de obtener resultados buenos, resultados positivos, resultados edificantes. Espero que con esto hayamos podido responder esa pregunta. Ahora, hay otra pregunta que se hace y tiene que ver con la función de las tres instituciones que van definiendo el programa de crianza, como lo presentamos nosotros en la enseñanza y en la diapositiva que mostramos. Y hablamos de las instituciones a partir de la iglesia, el matrimonio y la familia. Esas tres instituciones, iglesia, matrimonio y familia. Y alguien me pregunta si en uno no se cumplen las tres instituciones, fracasé como persona, como especie o como creyente. Muy buena la pregunta, muy oportuna. Y es buena porque además sirve para dar claridad un poquito amplia al respecto. Muy frecuentemente a nosotros la institución del matrimonio no nos funciona y muy frecuentemente la familia fracasa en su programa y en épocas como la actual es un hecho de que la familia vive una crisis, una tremenda crisis. Si la iglesia no existiera y todo dependiera de las otras instituciones, no habría mucho futuro, ¿no? No habría mucho que hacer. Y entonces decimos, frente a la pregunta, mientras exista la iglesia, no hay un fracaso, no hay una condición perdida. Mientras exista la iglesia, siempre es posible
trabajar a las personas hasta llevarlas a vivir dentro de las condiciones del propósito de Dios para ellos, a través de una crianza y educación espiritual que complementa y con mucha frecuencia perfecciona lo que a nivel del matrimonio se da y a nivel de la familia se da. Jerárquicamente, la iglesia cubre las otras dos. La iglesia cría y educa aún las familias y aún los matrimonios. Es decir, una familia bien establecida necesita la iglesia. Un matrimonio bien ordenado necesita la iglesia. Es decir, no se puede sustentar un matrimonio y una familia si no tiene los nutrientes que Dios aporta por la iglesia. La iglesia siempre solventa a las personas, aún en el fracaso de las otras instituciones. Y aquí yo quiero entonces dejar claro algo, ¿no? Y es una observación que tiene que ver con cosas que a nivel de las familias se manejan. Y un argumento que en la iglesia lo escuché durante mucho tiempo. Y es que las iglesias se forman por las familias. Las familias forman iglesias. Y hermanos, eso durante mucho tiempo se manejó o se ha manejado. Y sucede que se vuelven las familias más decisivas que la iglesia y en muchas ocasiones estorban enormemente el trabajo espiritual que sobre las personas pertenecientes a los grupos familiares se puede hacer. Hermanos, no hay manera en que la iglesia se forme por familias. Lo que tenemos que decir es que la iglesia forma familias. La iglesia construye familias y hace de las familias territorios suyos donde se puede afectar la vida y la existencia de sus miembros, los miembros de la familia, de una manera especial, de modo que las familias maduren, que las familias se estructuren bien dentro de unas condiciones que dé un resultado de orden espiritual bueno y válido. Así que nosotros hemos luchado contra ese presupuesto. La iglesia surge dentro de esos manejos y si de eso hubiera dependido, hermanos, uno tendría que decir que ya no tendríamos iglesia si dependiéramos de la eficacia de las familias haciendo trabajos con sus miembros. Por otro lado, espiritualmente hablando, no puede ser así. Espiritualmente hablando, se tiene que asumir que la iglesia es la institución de Dios fundamental y que a ella le deben su vinculación las otras instituciones para que de ella reciban los nutrientes válidos para sostenerse vigentes en su historia. Muy bien, yo creo que eso es una respuesta que puede servirle a la iglesia para que entiendan el orden de las cosas, cómo se dan. Y quiero hacer hincapié en este punto, y es que en muchas ocasiones el celo de los padres termina por convencer a los hijos que los intereses
particulares de una familia deben estar por encima de los intereses comunitarios de la iglesia. Y hermanos, eso desde el punto de vista del orden, como lo explicábamos ahora en el tablero, desde el punto de vista del orden es una cosa que podríamos definirla como un despropósito. Así no es y hace mucho daño, ¿ya? Y un papá y una mamá cristianamente bien ubicados aceptan sin dificultad la autoridad de la iglesia en la estructuración de su vida familiar y en el ordenamiento de su vida matrimonial. Espero que esto dé mucha, pero mucha claridad. En el tema que nosotros estuvimos trabajando y que lo presentamos como un planteamiento teológico, recuerden que fue un planteamiento teológico, ¿ya? Y que nos ha servido para entender muchas cosas, incluyendo los manejos que se hacen en ciertos grupos que hablan acerca del día de reposo, cómo lo manejan. Recuerdan que estuvimos hablando de 6 días de trabajo para un día de reposo y que lo entendimos de una forma mucho más amplia con nuestras responsabilidades en la vida, ¿ya? Con nuestro trabajo, todo aquello que de parte de Dios nosotros tenemos que hacer mientras estemos viviendo en este mundo. Y ustedes recuerdan que les dije que la idea de la semana como un programa de Dios para hacer todas las cosas en 6 días y tener derecho al reposo el 7º día es un principio que se puede aplicar a todos los niveles, al nivel social, que se puede aplicar a la cosa religiosa, que es alrededor del cual está girando mucho trabajo de gente en función de señalar un día, el sábado, otros el domingo, como días de reposo y considerar que los que creen que el día es este o el día es aquel están equivocados y no entendiendo que de fondo la enseñanza hoy tenemos que verla de una manera mucho más amplia. Así que alguien pensando en la forma como nosotros presentamos el tema en relación con el programa de salvación de las vidas, en relación con el orden, mostrando que hacer la jornada correcta para tener derecho al descanso tiene que ver con el programa de salvación de Dios con nosotros. Alguien me preguntaba, ¿cuál es el límite de edad para identificar que ya han pasado 6 días de trabajo y viene el día de reposo? Una pregunta interesante, ¿ya? Pero fíjese que la forma como me hacen la pregunta señala que podemos caer de pronto otra vez en el juego de lo estrictamente formal y nos perdemos la riqueza filosófica, teológica que está detrás. Voy a decirles esto, lo interesante de esta idea teológica de la semana laboral
es que ella se extiende de forma variable según se haya cumplido o no la tarea encomendada. En la figura de nuestra semana formalmente establecida de domingo a sábado, de acuerdo al programa de los israelitas, de los judíos, de domingo a sábado, domingo como primer día y sábado el último día, uno podría decir que al final hay personas a quienes la llegada del sábado se les demora mucho. ¿Ya? El sábado, teológicamente hablando, no les llega el séptimo día de la semana, sino que les llega un mes o unos cuantos meses después, unos cuantos años después. Y con eso espero que me estén entendiendo la idea. Porque no es que cumpla usted jornadas de 24 horas y decir cumplí con la jornada de 24 horas para descansar el séptimo día, de modo que tiene que ser el sábado. Ese sábado, como figura del día de reposo, está señalando no solo la idea del derecho a reposar que tengo, sino que está señalando la idea del deber que tengo de hacer las cosas que me corresponden hacer con responsabilidad y hacerlas bien hechas. Porque nosotros nos quedamos solo con la idea física del reposo, que tiene sentido. Que los israelitas hayan desarrollado la habilidad social de reconocer por conocimiento de Dios que un día en la semana es justo que se le entregue a la persona que trabaja los 6 días completos, y que ese día es un territorio de derechos inviolables, que ese día el trabajador está libre de su patrón, el siervo de su amo, el burro del amo que lo carga durante los 6 días de trabajo, que es un derecho que define la libertad de la persona o el derecho libre de la persona para hacer uso de un tiempo para recuperar fuerzas. Pues claro que eso es válido y tiene sentido, pero vamos al hecho teológico. En el hecho teológico uno tiene que decir que el reposo no llega para el que no trabaja, que el reposo no es un derecho que tiene el que hace las cosas a media, que el reposo es una consecuencia de haber hecho la labor con responsabilidad y sobre todo sometido a un presupuesto de Dios y contando con los recursos de Dios, de modo que Dios en su gracia termina justificando el esfuerzo y dando la oportunidad al reposo. O sea que el día de reposo no es una cosa simplemente legal, porque en eso consiste la forma como se pretende ver en la ley. No es una cosa simplemente legal, es una cosa existencial. Es algo mucho más profundo. De hecho, apenas estoy tratando de medio tocar la idea, pero en relación con la pregunta, preciso decirle estas cosas. ¿Ya? Cuando estamos hablando de la crianza y de la educación de los hijos, podemos decir entonces que existen quienes hayan hecho un buen trabajo con los hijos y en los primeros años de la juventud de sus hijos, entonces reposan esos padres porque los entregan formados
con alto grado de responsabilidad y capaces de asumir el cuidado de ellos mismos y actuar consecuentes en su relación con Dios y con los demás. ¿Ve? No son 6 días físicos de trabajo con los hijos. Es hacer la tarea de crianza y educación de forma tan ordenada y en condiciones de disposición y prontitud, tan a tiempo, que cuando esos hijos, saliendo de la adolescencia, comienzan a vivir sus etapas de personas jóvenes, ya tienen alto grado de solvencia para seguir sacando adelante sus vidas. ¿Qué viene después de eso? El reposo. Después de eso llega el reposo. Y no tiene que ver con una determinada cantidad de años y no tiene que ver con etapas rígidas. De hecho, sí tiene que ver con un hecho lógico, y es que cuanto más se demora la llegada del día de reposo, pues va a ser más difícil que se consiga un resultado ideal. Porque fíjese que además de esas personas que hacen un buen trabajo, pueden haber otros que en cambio tendrán una semana larga porque se equivocaron y no desarrollaron las posibilidades de solvencia en sus hijos, de modo que aún mayores ellos no pueden soltar su dependencia. Es cuando le llega el día de reposo al papá, el día de reposo a la mamá. Eso a veces se perpetúa. Y muchas veces uno ve a los padres ya mayores asumiendo cargas con unos hijos que debieran estar apoyándolos y ellos todavía tratando de sostenerlos, porque nunca fueron criados para ser solventes en ellos. Nunca se hizo el trabajo completo, el trabajo ideal. De modo que puede ser que llegue muchos años después el reposo a los padres y se espera que llegue antes de que llegue la muerte, porque entonces eso estaría significando la condición trágica de aquellos a quienes el reposo nunca les llega, porque todo lo han dejado a medias y no le han entregado a Dios todo el territorio que a Él le corresponde en esa tarea nuestra para no divagar en presunciones nuestras, convencidos de que tenemos claras las cosas y que entendemos lo que conviene para nuestras familias. Hay gente que se le va la vida dando vueltas, ensayando planes, desarrollando ideas, y claro, nunca se desarrolla la familia, nunca crecen los hijos como debe ser. Son ambientes viciados, son ambientes deformados, hijos que nunca alcanzan la mínima solvencia para responder por ellos y todo el tiempo están viviendo en reclamos a los padres, porque los padres no les proporcionan las cosas que ellos creen que como viejos sus padres están obligados en proporcionarles. Hay gente que el reposo nunca les llega y por eso digo, esa es una tragedia. Uno tiene que entender que Dios es el que perfecciona lo que jamás haremos nosotros por nuestras propias capacidades. Solo Dios lo perfecciona, ¿ya? Y hermanos míos,
si no somos suficientemente solventes para disponer los espacios nuestros a la posibilidad del alcance de Dios, de la obra de Dios, vamos a vivir la tragedia, la maldición que se expresa en la palabra, ¿no? En el Salmo 95, en el versículo 10 y el versículo 11, ustedes han leído ese texto, en otras ocasiones lo hemos usado. Es un texto que deja ver cómo Dios a veces mira las condiciones de muchas generaciones humanas como espacios en los que Él no puede hacer gran cosa, porque el trabajo que se ha hecho en un espíritu tan voluntarioso que Dios descubre que es mejor que Él se quede quieto, ¿ya? Y espere que una generación queme su etapa en la vida para poder influir sobre una nueva generación de pronto más dispuesta. A veces hay generaciones malogradas, y esa es la experiencia de los israelitas en el desierto. Y por eso en el Salmo 95, el versículo 10 y el versículo 11 dice, en esta versión de la Biblia Cantera Iglesias, dice, tedio sentí durante 40 años por tal generación. Y dije, son un pueblo de corazón errado, y ellos no han conocido mis caminos. Por eso juré en mi cólera que no habían de entrar en mi reposo. Entonces, ¿cómo van a reposar si todo lo que hacen lo hacen mal hecho? ¿Cómo les va a llegar el día sábado? ¿Cómo les va a llegar su séptimo día? En unos espacios de una semana mal trabajada, de un ordenamiento equivocado, donde lo único que han hecho, y aplíquelo a la crianza de los hijos, es su propio capricho, es sus ideas todas elaboradas con unos criterios prejuiciados, unos argumentos tontos, elaboraciones orgullosas y pretenciosas, pero no han conocido mis caminos. Entonces ya me da, lo decimos nosotros en nuestros términos aquí en Colombia, a mí ya me da pereza tratar con ellos. El texto lo traduce en esa versión bonito, tedio me da, es decir, es como si me produjera desgano intentar hacerlo, ¿ya? En Reina Valera lo dice en los términos de disgusto. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Vean ustedes, hermanos, que esta idea es de gran valor espiritual. De hecho, insisto, yo siempre he estado tratando de enfocarlos a ustedes en el hecho de que las cosas que enseñamos están basadas en perspectivas teológicas, ¿ya? Perspectivas teológicas que es como una manera filosófica de desde Dios entender las cosas de la historia nuestra, de las vivencias nuestras. Y fíjense ustedes que en esa experiencia nuestra, tocada por la claridad teológica, podemos decir que a veces hemos sido personas muy tercas, hemos sido personas muy voluntariosas y hemos deformado
el proceso de crianza de nuestros hijos con nuestros caprichos. Los hemos malogrado. En muchas ocasiones lo único que hemos logrado es resentirlos, es amargarlos, es frustrarlos y es negarles la visión de Dios, porque nosotros nos presentamos como cristianos para decirles a nuestros hijos que nuestras bobadas, a veces son bobadas, son las razones de Dios para ellos, y ellos dicen, si esas son las razones de Dios, yo no quiero conocer ese Dios. Y da dolor, hermanos míos, tanta sensibilización negativa que se está produciendo, porque divagamos en nuestros corazones. Y claro, nos ganamos el juicio de Dios que dice, juré mi furor que no entrarían en mi reposo, no tienen derecho, no tienen cómo, no tienen cuándo, porque nunca terminarán la tarea, porque siempre todo quedará inconcluso. Dios debe a nosotros tocarnos y despertarnos ese nivel de sensibilidad para que nos bajemos de tantas presunciones. Porque es que yo veo que los papás, mamás y papás, frente a sus hijos se sienten lo último en guarachas, ¿no? Lo último pues como lo más fuerte, como lo más claro, como lo más inteligente, como que la experiencia se le desborda y desde esa experiencia tienen el control de todo cuando no sabemos nada. Y no le estamos dando a Dios los espacios que Dios todo el tiempo nos está reclamando para incidir positivamente sobre la vida de nuestros hijos. Que Dios nos guarde de la tragedia de nunca poder entrar a su reposo. Que Dios nos dé la oportunidad de ver las cosas de una manera distinta, de una manera más desarrollada, de una manera más madura. Fíjense que el escritor a los Hebreos está tomando ese texto para resaltarlo desde un enfoque interpretativo cristiano. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, carta a los Hebreos capítulo 4, se está hablando de esa idea. Fíjense que a veces nosotros entramos en una discusión con grupos religiosos alrededor del día de reposo, y es que ustedes no guardan el día de reposo, es que ustedes dicen que el día de reposo es domingo, no, el día de reposo es el sábado. Hermanos míos, una discusión tonta en el siglo XXI. En el siglo XXI nosotros ponemos a pensar que hay un día físico más grande que los otros días. Eso es muy ingenuo. Perdonen que les diga, hermanos, pero eso es muy ingenuo. Pensar que existe un día físico mejor que los otros días. No, existe un día ideal superior a los otros días, y es el día en que nosotros podemos decir, la tarea se cumplió y tengo derecho a mi reposo. Y fíjese que no se refiere a un día físico, porque es que el que reposa de la crianza de sus hijos, el que reposa de la educación de sus hijos, no reposa un día sábado, no reposa un domingo, reposa muchos años. Y es lo que nosotros debemos entender del texto. El valor religioso, estrictamente religioso, el valor de tipo ceremonial, el valor ritual del texto, hermanos míos, hoy debemos superarlo. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 4, menciona esto, y miremos ese enfoque teológico tan interesante que supera con mucho la visión de los judíos contemporáneos, de los judíos que están planteando su visión legalista, ¿ya? Y que hoy los cristianos que se enfocan de esa manera tendrían que leerlo, y leerlo con los ojos adecuados. Voy a citar el texto del capítulo 4 en los primeros 11 versículos para que veamos
qué forma tan bella de presentar y de extender una claridad de un texto que de hecho hoy debiéramos nosotros verlo mejor, verlo más claro que lo que el escritor a los hebreos lo vio. Pero este hombre marcó una ruta interesantísima que nos debe llamar la atención. Dice él en Hebreos 4:1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa que es un derecho, de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Bueno, él les dijo cómo debían hacer las cosas. A nosotros se nos ha dicho cómo debe ser el proceso. En determinadas situaciones, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el orden? ¿Cuáles son los criterios de Dios? ¿Ya? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, es decir, los criterios, los protocolos, el ordenamiento, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, que no es extraño hoy, sea el mismo problema que tengamos nosotros. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Esto es el contraste. Dijo, por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Y dice el escritor, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Es decir, no está aportando unas obras nuevas, no está creando una nueva elaboración, sino que les está diciendo, el criterio que yo he usado haciendo las cosas que hice, yo se los entrego, se los doy en forma bien elaborada al alcance de ustedes, para que ustedes con el mismo criterio trabajen en el área de responsabilidad que les entrego. Y si ustedes se aplican, llegarán a vivir la experiencia del reposo, porque en lo que hacen llegarán a su fin. Porque por otro lado, yo tengo todas las herramientas y todo el poder para justificar el obrar de ustedes mucho más allá de lo que su capacidad tiene, si ustedes me prestan atención a lo que yo les digo. Por eso dice el texto en el versículo 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, aquí, no entrarán en mi reposo. Ese reposo que tiene Dios de todas sus obras es el que nos propone a nosotros para que descansemos de las nuestras. Y no es el reposo para decirle a Dios, Señor, dame tu reposo, cuando no hemos siquiera iniciado lo que tenemos que hacer nosotros. Qué cosa más ingenua, religiosamente elaborada se hace cuando una persona que ha sido negligente, que ha sido una persona despreocupada, que ha sido una persona que no ha tomado en serio nada en relación con su vida, le dice a Dios, Señor, aquí vengo ante tu altar para que tú me des tu reposo. Y Dios va a decir, ¿y de qué te hago reposar? ¿De qué te hago reposar? Muéstrame tus 6 días de trabajo y yo hago todo lo que está a mi alcance para justificar tu reposo. Hermanos míos, es que es una cosa de enorme valor, es una cosa que tiene un criterio espiritual extraordinario. ¿Ya? Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. De modo que, para la pregunta que me hacían, yo les quiero decir que sería ideal poder reposar uno de la responsabilidad de la paterno o maternidad en etapas tempranas, porque haga el trabajo a tiempo y pueda uno decir: Dios me dejó entrar en su reposo, me dio tranquilidad, Dios me aquietó, Dios hace que mis días finales sean tranquilos, porque cumplí con lo que tenía que hacer, lo que estaba a mi alcance hacer, hice. No siempre podemos garantizar el resultado, pero sí podemos llenarnos de razones para entender que nuestro accionar ha sido correcto. Procuremos, pues, dice el escritor, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Espero que esta idea haya quedado clara. Entiendo que va a formar inquietud, porque esta es una perspectiva teológica que de hecho tenemos que profundizar en la iglesia. Pues nosotros tenemos que salir del manejo religioso, teológico, reducido a la letra del texto, sin entender la claridad que debe representar para nosotros hoy la visión de un mensaje, teniendo en cuenta que hoy tenemos muchas más herramientas para entender en profundidad lo que Dios nos está dando en su palabra y actualizar esas perspectivas que nos hagan eficientes como creyentes y como personas comprometidas con su verdad. Esa sería la respuesta a la pregunta que anteriormente se me hizo. Vamos con otra pregunta. ¿Alcanzamos a ver otra? Yo creo que alcanzamos a ver otra. Muy bien. Esta es la cuarta pregunta que aquí encuentro. Así se hace la pregunta. Teniendo en cuenta que hay un tiempo específico para fortalecer en el orden una configuración de la personalidad de un ser humano sano, y también teniendo en cuenta las etapas del desarrollo cerebral, ¿habría algún tipo de guía asociada a edades o etapas del desarrollo para tratar qué temas con los muchachos, de modo que se pueda tener una guía y decir: esta persona ya debería a determinada edad tener ciertos aspectos ya superados? Una pregunta amplia. Bueno, todas esas preguntas que ustedes hacen son interesantes y me encanta que podamos ir matizando todo este estudio con preguntas, porque ustedes están viendo que se amplía la visión de las cosas en la medida en que uno pueda responder las saludables inquietudes que ustedes tienen. Desde el punto de vista psicológico, hermanos míos, eso es así. El cerebro nuestro, nuestra estructura físico-mental,
tiene un proceso de desarrollo que se va dando desde la gestación. Cuando el niño nace con un cerebro todavía inmaduro y debe irlo madurando poco a poco. Todavía le falta formar algunas estructuras al nacer, estructuras del cerebro. Algunos órganos de los sentidos están muy maduros, por tanto, la capacidad de ellos para responder a las demandas de la vida pues está limitada por su estructura poco desarrollada. Y de hecho, pues tenemos que entender que cuando hablamos del orden, tenemos que reconocer que el tipo de exigencia que se hace debe corresponder a las posibilidades de la estructura biológica que nuestros hijos tengan. Y entonces nosotros podríamos ir haciendo, como lo hace ese campo de la psicología que se llama la psicología del desarrollo, ¿ya? Podríamos ir diciendo, para esta etapa, por las posibilidades, esto debiera ser lo que se diera, esto debiera ser lo que se lograra. Y claro, eso se busca en muchos aspectos. Pero como aquí estamos hablando del desarrollo, no solo en el campo físico, no solo en el campo mental, sino en el espiritual. Nosotros tenemos que desarrollar una habilidad para descubrir las demandas que no se reducen solo a las posibilidades a nivel fisiológico, estructural, a nivel de nuestra mente animal, sino que tiene que ver con habilidades de orden espiritual. Y eso ya coloca las condiciones diferentes. Los niños tienen en la época actual programas muy especiales en la mayoría de los países del mundo, programas de crecimiento y desarrollo bien planificados, y los niños crecen bien desde el punto de vista biológico, van quemando etapas y son niños muy inteligentes, muy hábiles y entran a programas educativos en esas etapas que van desarrollando. Pero formar a alguien para la vida a nivel integral, eso es otra cosa. Eso es demanda a otro nivel. Eso nos coloca a nosotros a visualizar una cantidad de cosas que a veces los psicólogos y los psiquiatras no las ven. Y ese es el trabajo espiritual de la iglesia, ¿ya? Además, cuando vamos descubriendo las condiciones de las personas, las condiciones de cada uno son diferentes. En lo que alguien requiere intervención debido a la crianza que ha tenido, otro puede encontrarse solvente. Y uno no puede decir que para todas las personas las demandas van a ser las mismas, porque muchas cosas tienen que visualizarse desde el territorio social donde tienen que vivir, desde las posibilidades espirituales que existen en el medio, es decir, tantas variables que uno descubre que el trabajo se tiene que personalizar. Entonces, cuando se personaliza, uno aprende a que queda muy difícil como dar condiciones estándares y esperar que se vea como
como exactamente normal que una persona vaya copando expectativas en determinado tiempo. Lo que uno debe decir es que cuanto más temprano sea, más fácil le va a quedar a la persona manejar las cosas, adaptar su biología, adaptar todas sus condiciones de vida a las posibilidades de un logro, de una estructuración de vida, de un ordenamiento de vida. ¿Ya? Porque cuanto más se demora en lograrse eso, pues más son los obstáculos que hay que vencer, más son los inconvenientes que se presentan, más son las limitaciones a las que se tienen que enfrentar. ¿Ya? Digamos que sí hay edades que por naturaleza serían las ideales para desarrollar determinados aspectos de la personalidad, correspondiendo al desarrollo biológico de su cuerpo. Y vamos a hablar aún de condiciones espirituales, y cuando estemos hablando de eso, ustedes descubrirán que se les va a decir las edades ideales para lograr resultados con esto son estas. ¿Ve? ¿Por qué? Porque así se confirma, porque existe validez para decirlo. Pero uno sabe que en la práctica llegar a tiempo, lograr culminar el proceso de desarrollo reclamado en un determinado tiempo es muy complicado. Y siempre estamos enfrentándonos a esas condiciones atrasadas, a esas condiciones malformadas que requieren un trabajo serio de orden, no solo, insisto, mental, sino espiritual. Hay gente que usted los ve muy bien, usted los ve muy ubicados, pero cuando usted va a ver el potencial de vida desde el punto de vista moral, espiritual, el potencial de vida, de ubicación frente a las crisis, frente a las dificultades, usted descubre que hay una inmadurez no diagnosticada, hay una limitación estructural no conocida y que después, con las exigencias de la vida, va a aparecer la demanda, va a aparecer el desquebrajamiento de las condiciones de sustento de esa vida porque no hay con qué sostenerla. Y para un diagnóstico adecuado al respecto debía hacerse un trabajo espiritual mucho más profundo. Tengamos presente además que hay ciertas metas, hay ciertos logros que son prerequisitos para intentar otras cosas, otros logros más avanzados. Y vean ustedes que en muchas ocasiones, y ese es el problema real que uno va encontrando en el trabajo con las personas, en muchas ocasiones se ha detenido demasiado tiempo el proceso de desarrollo de una vida porque un prerequisito indispensable nunca se ha trabajado suficientemente y se convierte en un cuello de botella que impide que el resto siga fluyendo en forma conveniente, en la forma ideal. Y por eso, cuando las cosas se presentan de esa manera, hacer el diagnóstico de dónde está el tropiezo, dónde está la tranca, el impedimento. Hermanos, se necesita mucho más que entender de psicología del desarrollo. Se necesita tener una sensibilidad espiritual para descubrir que
ciertas áreas de la vida, por mucho esfuerzo que haya hecho la persona para lograr superarse, nunca han sido tratadas de manera adecuada, porque el manejo científico, la atención médico-psicológica basada en criterios del conocimiento humano como se ha desarrollado, no alcanza a vislumbrar este tipo de cosas y necesitamos aprender nosotros a identificarlos con los recursos extraordinarios que Dios nos da por su palabra, por su espíritu, en el ministerio serio que dentro de la iglesia nosotros podemos desarrollar. Entonces, fíjense ustedes que nosotros no podemos decir exactamente es esta edad, o para esta edad lo ideal es esto, porque eso ya va dependiendo de la condición de vida que en cada quien vayamos encontrando. Y entonces hay el peligro de elaborar criterios que a veces son muy injustos con las personas, pidiéndole a un ser humano que ha vivido en determinadas condiciones bajo estados de presión negativa, en condiciones de pocos recursos, pedirle que dé una medida porque ya tiene determinada edad y debiera ya haber alcanzado cierta meta en el desarrollo. Hay cosas muy dicientes, sí, que dejan ver que, por ejemplo, una personalidad está muy infantil, extremadamente infantil, porque eso es evidente, y que eso está indicando bloqueos que hay en el proceso de su desarrollo, condiciones mal trabajadas, que requieren que sean quitadas, que sean sacadas como elementos que estorban para que fluya el desarrollo fácilmente, y eso sí se puede identificar. Pero, insisto, no podemos dar edades, no podemos decir exactamente de ellos, estamos esperando esto, porque si se lo decimos a todos, pues con algunos se podrá dar y podrá ser una expectativa válida, pero insisto, con otros va a ser injusto. Y entonces en eso tenemos que ser prudentes y entender que el que sabe la medida y la demanda que se le hace a cada vida es Dios, y debemos aprender a ser guiados por Dios en el entendimiento objetivo de estas cosas en relación con la vida de nuestros hermanos. Espero que haya podido ser claro en esta respuesta, porque realmente a mí me da miedo, ¿no? A mí me da miedo, por ejemplo, que una mamá le diga a un niño de 10 años, mijo, madure. Usted no puede andar por la vida hablando así, usted no puede expresarse de esa manera, usted no puede estar reaccionando de esa forma, madure, mijo, a los 10 años. Eso me parece cruel, ¿no? Eso me parece cruel. Y esas son expresiones que yo he escuchado en la iglesia, ¿ya? Decirle a un muchacho de 11 años, no sea infantil. Imaginen ustedes, decirle a un muchacho, no sea infantil, ¿ya? Decirle a un niño que llora, usted es una nena. No entendiendo que en el proceso de su desarrollo todo eso es posible, todo eso es normal, ¿ya? Entonces eso de ir definiendo etapas demasiado concretas, no entendiendo las condiciones de vida de cada quien, eso es irresponsable y eso es muy peligroso. Pero que hay cosas así muy dicientes en las cuales uno tiene que decirle a una persona, usted debe madurar un poquito porque se me quedó estancado. Y esto que usted está expresando deja ver que se le han ido los años y usted no ha podido superar cosas que en este tiempo usted ya debió manejar muy bien.
Eso sí se puede hacer. Entonces, esta idea nos va a servir para ser prudentes, muy cuidadosos. Bueno, yo creo que esas preguntas, esas respuestas a las preguntas nos han permitido ocupar el tiempo de esta reunión. La próxima reunión nos vamos a dedicar a algunos de los aspectos que teníamos aquí copiados en relación con las demandas o del proceso de nuestra exigencia en el programa de crianza y de educación de nuestros hijos en función del orden que Dios pide para el desarrollo de ellos. Mis hermanos, les voy a pedir el favor que se pongan de pie. Vamos entonces a orar y con esta oración le vamos a decir al Señor que nos ayude, nos dé claridades, nos dé una visión objetiva de las cosas, nos haga personas que se dediquen a hacer la tarea que objetivamente deben hacer. Dios es poderoso y si nos permite tratar estos temas, con eso nos demuestra que tiene propósitos especiales con nosotros en este campo. Entonces abrámonos a la obra de Dios y dispongámonos en ese sentido. Padre eterno, gracias por esto que nos has permitido trabajar en esta noche. Qué bueno, Señor, que nos has abierto los ojos, que nos llevas a entender cosas buenas, válidas, que nos llevas a formarnos criterios muy buenos en relación con el desarrollo de la vida nuestra, de la crianza y de la educación de nuestros hijos. Bendícenos, Señor, entonces con resultados que nos den la oportunidad de disfrutar las promesas tuyas y que nuestros hijos vivan en los espacios de bendición que esa disposición nuestra a la obediencia les va a permitir a ellos alcanzar. Por eso, Señor, confiamos en la obra que hagas en nosotros y a través de nosotros en ellos, y te damos gracias por todo lo que hasta ahora has hecho, y te damos gracias, Señor, porque en lo que en esta noche hemos recibido, estamos recibiendo poder tuyo para ir perfeccionando los niveles de estructura de nuestra vida y hacer el trabajo correctamente. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, que Dios les bendiga. Tanto por trabajar. Con paciencia lo vamos haciendo, pero no solo es entender estas cosas, es confiar en Dios y creer que lo que Él nos permite entender es porque Él nos lo va a permitir vivir en la disposición voluntaria nuestra por poner por obra lo que Él nos da. Que Dios les bendiga a todos. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor
brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para hacer en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.